Glándula tiroides. La glándula tiroides es la primera glándula endocrina que aparece durante el desarrollo embrionario. Esta puede identificarse a partir del día 16 o 17 de la gestación. Comienza a secretar la hormona tiroidea a partir de la semana 20 o 24. Al nacimiento pesa aproximadamente 13 gramos. Durante el desarrollo embriológico surge de la proliferación epitelial en el piso de la laringe entre el tubérculo impar y la cúpula, en un sitio que más tarde pues está indicado por el foramen ciego. La tiroides desciende por delante del intestino faríngeo como un divertículo bilobulado. Este pues permanece conectada con la lengua por medio de un conducto estrecho, el que es llamado conducto tirogloso. Este pues aparece posteriormente. Más adelante, la glándula desciende por delante del hueso hioides y los cartílagos laringios. Al final de la séptima semana, la glándula tiroides alcanza su posición final frente a la tráquea y pues para este momento ya ha desarrollado un istmo en el que la línea media y los dos lóculos laterales ya están. La tiroides comienza a funcionar a partir del tercer mes y ya se visualizan los primeros folículos que contienen coloide. Las células foliculares producen el coloide, que sirve como fuente de tiroxina y triiodotironina, las cuales pues también hay células parafoliculares o células C que derivan del último cuerpo braquial y pues son la fuente de la calcitonina. En anatomía pues tenemos que la glándula se localiza delante de la tráquea. Tiene dos lóbulos que están unidos por un puente que es llamado el istmo, el cual tiene un lóbulo piramidal. A la glándula pues la conforman numerosos folículos. Cada uno de estos folículos tiene una cavidad central rellena que contiene la sustancia coloide y pues esta está rodeada por una monocapa de células epiteliales cuboides llamados tirocitos. La glándula posee una forma como de mariposa, está muy vascularizada y es de coloración roja o amarronada. Esta glándula pues está localizada dentro de la región cervical anterior, a la altura de la C5 a la T1 y pesa aproximadamente de 25 a 30 gramos. Está formada por un lóbulo derecho e izquierdo y cada de estos lóbulos consta de 3 capas, la capa anterolateral, posteromedial y posterior. Cada una de estas tiene dos polos, el polo superior e inferior. La glándula está rodeada por una cápsula muy delgada llamada cápsula fibrosa. Esta pues está rodeada por la lámina pretraqueal de la fascia cervical con los músculos infraoideos y esta está rodeada de la lámina superficial de la fascia cervical, después está el tejido subcutáneo y por último la piel. En irrigación, pues tenemos la que está irrigada por la arteria superior de la rama de la carótida externa que le provee 3 ramas y estas se distribuyen en el polo superior del lóbulo correspondiente, es decir, el derecho o el izquierdo. Y la arteria inferior, que es una rama de la subclavia y le da 3 ramas ubicadas en el polo inferior de cada lóbulo. Y pues el 10% de las personas también reciben un aporte de la arteria tiroidea IMA. Todas estas arterias pues se encuentran entre la lámina pretraqueal de la fascia cervical y la cápsula fibrosa. La anastomosis de las arterias tiroides son intracapsulares. El drenaje venoso. Bueno, el drenaje venoso de la glándula tiroides es sumamente variable y la glándula pues vacía su aporte sanguíneo hacia un plexo llamado plexo venoso superficial. Los espacios intralobulares glandulares se juntan en las venas superficiales subcapsulares y forman el plexo tiroideo. Este pues drena hacia la vena tiroides superior que termina en la vena fascia o en la yugular interna. La porción media del lóbulo drena la sangre hacia la vena tiroidea media y pues termina en la yugular interna. Las del polo inferior forman parte de la vena tiroidea inferior que desemboca en la vena brachiocefálica. Los linfáticos de la glándula tiroides forman parte de un plexo peritiroideo. Del plexo le salen 3 grupos de troncos linfáticos, que son los linfáticos de la parte inferomedial de los lóbulos, que siguen el curso de las venas tiroideas inferiores
y drenan en los nodos pretraqueales y paratraqueales del área 4 y en los ganglios yugulares, inferiores del área 4. Estos nodos drenan a su vez en los nodos de la parte inferior del mediastino en el área superior. El segundo que tenemos es el linfático de la parte lateromedial de los lóbulos tiroideos. Este sigue en el curso de la vena tiroidea media y drenan en los nodos yugulares en el área 2, 3 y 4. Y los linfáticos de la parte superior del polo del istmo. Estos drenan en los nodos prelaringeos y en las yugulares, especialmente pues en el área 3. Después tenemos la inervación. Recibe inervación simpática de los ganglios cervicales superior, medio e inferior e inervación parasimpática del nervio vago a través de los plexos periarteriales de los nervios laringeos externo e inferior. Estas pues son fibras vasomotoras que producen la vasoconstricción y no influyen en la regulación de la secreción hormonal. Desde el punto de vista microscópico, la glándula está constituida por folículos cerrados de un tamaño variable. Estos están revestidos de células epiteliales cilíndricas que están conteniendo a la sustancia coloide. El principal elemento de esta sustancia es una glucoproteína, que es la tiroglobulina, cuya molécula contiene dos hormonas tiroideas. Cuando la secreción de la hormona ha entrado en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular para así llevarla a la circulación sistémica. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula equivale a 5 veces su peso y junto con las células foliculares pueden identificarse otro tipo de células denominadas las células C o parafoliculares, que estas son pues las secretoras de calcitonina. El tamaño de los folículos varía según el grado de actividad de la glándula. Cuando la glándula tiene baja actividad, el tamaño de la cavidad folicular es más grande, el coloide es abundante y hay células planas. Cuando la célula está activa, la cavidad folicular es pequeña y las células son cúbicas o cilíndricas y aumentan en altura. Fisiología. Bueno, primero vamos a comenzar hablando de las hormonas. Las hormonas tiroideas son determinantes para el desarrollo mental como somático del niño y para la actividad metabólica del adulto. Existen dos tipos de hormonas tiroideas activas biológicamente, la T4 y la T3. La T4 es la tiroxina y la T3 es la triiodotironina. La T4 corresponde al 93% de las células de las hormonas secretadas, para la glándula tiroides. Y la T3 está compuesta por dos anillos bencénicos unidos por un puente de oxígeno y uno de ellos tiene una cadena de alanina y otro de un grupo fenilo. Síntesis de hormonas tiroideas. Vamos a comenzar hablando con el metabolismo del yodo. Para formar una cantidad normal de tiroxina, pues se deben precisar aproximadamente 50 miligramos de yodo ingeridos en forma de yoduro. Los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre. Esta se secreta por vía renal en condiciones normales y una quinta parte es retirada por las células tiroideas para la síntesis de hormonas tiroideas. Existe una pequeña cantidad de yodo que se pierde por heces. El simportador de yodo. El primer paso para la formación de hormonas tiroideas consiste en el transporte de los yoduros de sangre hasta las células y los folículos tiroideos. El transporte del yodo al interior de la célula se produce en contra del gradiente electroquímico y pues tiene lugar gracias a la proteína transmembrana localizada en la membrana basolateral de las células foliculares tiroideas, que se denomina pues el simportador, que es el simportador sodio-yoduro. Se produce por un proceso
un proceso de transporte activo secundario. Es decir, que la energía es proporcionada por el transporte de sodio hacia el exterior de la célula mediante la tepeasa de sodio y potasio. Este mecanismo es capaz de producir contracciones intracelulares de yoduro que son aproximadamente de 20 a 40 veces mayores que la concentración plasmática. El principal regulador de la célula, del regulador de la actividad de este importador es la hormona estimuladora de la tiroides, es decir, la TSH. Para la formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroideas, pues vamos a comenzar definiendo que la tiroglobulina es una glucoproteína de un gran peso molecular. Está compuesta por dos subunidades idénticas unidas por enlaces no covalentes y se encuentra mayoritariamente en el lumen de los folículos tiroideos. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son los encargados de sintetizar y glicosilar la tiroglobulina y pues también de secretarla hacia los folículos. Las moléculas de tiroglobulina glicosiladas se empaquetan en vesículas exocitadas y salen del aparato de Golgi al citoplasma celular. Estas vesículas se funden en la membrana apical que bordea o rodea el lumen folicular, así liberando su contenido. Tanto como la síntesis de tiroglobulina como su exocitosis al lumen están bajo el control de la hormona que ya habíamos mencionado antes, la TSH. La organificación de la tiroglobulina y la formación de las hormonas tiroideas. Cada molécula de tiroglobulina contiene de 110 a 120 residuos de aminoácidos de tirosina, que es pues el sustrato principal que combina el yodo en un proceso denominado de organificación de la tiroglobulina para así dar lugar a las hormonas tiroideas. Así pues, las hormonas tiroideas se forman dentro de la molécula de tiroglobulina. Para que los iones de yoduro se puedan unir a la tirosina, han de pasar pues de una forma oxidada del yodo. En el proceso de la síntesis hormonal, el primer producto de la monoyodotirosina, que es decir, el MIT, esta pues se une con un nuevo yodo en posición 5 para formar una diyodotirosina, es decir, una DIT, la que hace pues que las moléculas DIT y MIT se unen entre un proceso denominado reacción de acoplamiento de la molécula de tiroglobulina. Esta pues abandona el aparato de Golgi y hay una peroxidasa que cataliza la yodación de aproximadamente el 10% de los residuos de esta tirosina. Tenemos que el principal producto hormonal de la reacción del acoplamiento es la molécula T4, que es la tiroxina. Esta pues resulta de dos uniones de moléculas de DIT y que forma parte de una molécula de tiroglobulina. En condiciones normales, una molécula de tiroglobulina contiene 6 moléculas de MIT, 4 de DIT, 2 de T4 y 0.2 de T3. El transporte de las hormonas tiroideas. T4 y T3 están unidas a proteínas en sangre como son la globulina fijadora de tiroxina, transtirretina, albúmina y lipoproteínas. T4, pues el 75% está unido a una globulina fijadora de tiroxina, el 10% a transtirretina y el 10% a la albúmina y el 3% a lipoproteínas. El AT3 está el 80% unido a TGB, el 5% a TR, el 15% a la albúmina y a lipoproteínas. Y aproximadamente el 0.% está libre en el suero. El metabolismo de las hormonas tiroideas.
La T4 o la tiroxina se produce de un 100 a 130 nanosmoles por día. La reserva extratiroidea es de 1000 a 1300 nanosmoles por día y se degrada un 10% al día. El 80% es desyodada, 40% pues de este es para formar la T3 y el otro 40% es para formar la RT3. Un 20% se conjuga con glucorón y sulfato para la formación de estos, pues tienen lugar en el riñón y el hígado. El metabolizador más importante pues es la desyodación en cascada de la molécula. Después tenemos la T3. El 80% de esta se produce por desyodación extratiroidea de la T4. El 20% ocurre dentro de la tiroides y pues para producción total es de un 45 a un 60 nanosmoles por día. Tiene una reserva extratiroidea de 75 nanosmoles y se degrada mayoritariamente por desyodación de un aproximadamente del 75% al día. Y la triyodotironina se se produce aproximadamente 45 a 60 nanosmoles por día y se produce por desyodación extratiroidea de la T4. La regulación de la función tiroidea pues se basa en la existencia de una cantidad adecuada de hormona tiroidea en el organismo que se regula a través del hipotálamo y de la adenohipófisis. Estas controlan la secreción tiroidea. Estos mecanismos pues los voy a explicar a continuación. Primero tenemos que la TSH o la tirotropina en una hormona adenohipofisiaria que aumenta la secreción de T3 y T4 por la glándula tiroidea. Primero vamos a comenzar que eleva la proteólisis de la tiroglobulina liberándose de las hormonas tiroideas a la sangre. Incrementa la actividad de la bomba de yoduro que aumenta la captación de yoduro en las células glandulares y su concentración en el coloide. En el paso número 3 tenemos que intensifica la yodación de la tirosina para formar una hormona tiroidea. Y número 4, pues eleva el número de células tiroideas. En esta imagen se observa que la secreción de la TSH está controlada por la hipófisis y también por una hormona hipotalámica que es también llamada la hormona libidora de tirotropina, que es la TRH. Esta pues es transportada hacia la adenohipófisis por la circulación portal hipotálamo hipofisiaria. Uno de los estímulos que más aumentarían esta secreción de TRH y por consiguiente pues la TSH es la exposición al frío. En un control fisiológico de la temperatura por los centros hipotalámicos. Las sustancias como la somatostatina o la dopamina también aumentan o estimulan pues la cascada desde el hipotálamo. Algo que pues disminuye la secreción de TSH podrían ser los estados de ansiedad. Y pues en esta imagen se ve que el aumento de la hormona tiroidea en sangre reduce la secreción de TSH y cuando la secreción de la hormona tiroidea aumenta 1.7 veces del valor normal, la secreción de TSH disminuye hasta casi desaparecer por acción directa de la adenohipófisis.